¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues bienvenidos a Ictiología 2.0. Hoy tenemos la entrevista con el doctor Mario Jaime. Voy a hacer la conexión a Facebook, así es que ustedes me permitirán un momento a que haga yo esta conexión. Y en un momento estoy con ustedes. Bien, pues creo que ya estamos. Creo que ya estamos conectados. Muy buenas tardes, ahora sí. Vamos a tener la entrevista con el doctor Mario Jaime. Vamos a platicar un poquito acerca de él y vamos a platicar con él, a ver algunas cosas interesantes. Al doctor tuve la fortuna de conocerlo primero a través de su libro de tiburones que editó el Fondo de Cultura Económica. Ahorita lo vamos a ver, ese libro. Posteriormente, tuve la enorme fortuna de llevar un curso con él, acerca de los peces, acerca de los tiburones. Magnífico curso, la verdad es que incluso cuando acabó nos quedamos con ganas de más, ¿no? Pero bueno, pues ya, desgraciadamente todo tiene un principio y un fin. Sí, ahorita, entonces, pues vamos a ver quién es el doctor Mario Jaime para que nos quede claro quién va a ser el día de hoy nuestro invitado. Sí, entonces, el doctor Mario Jaime Rivera es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Sus áreas de especialidad son la ecología de tiburones y el análisis de la producción. Es autor del libro, como ya mencionaba, es a través del cual lo conozco yo primero como autor de un libro, Tiburones Supervivientes en el Tiempo, editado por el Fondo de Cultura Económica, en lo que era una colección de libros. Es una colección de libros que originalmente se llamó La Ciencia, la Ciencia desde México. Y después decidieron, ya que empezaron a tener autores internacionales y todo, decidieron llamarlo la ciencia para todos, ¿sí? Entonces, aquí está la portada del libro, ¿no? Esta es la portada del libro que les mencionaba. Es un libro fabuloso, la verdad, lo que sea de cada quien, un magnífico libro de divulgación donde pues vamos a ver algunas cosas interesantes de los tiburones, ¿no? Y gracias a este libro, el doctor Mario Jaime fue ganador del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo en el año de 2012. Al doctor, les digo, tuve la fortuna de conocerlo en este curso. También aquí, como lo están viendo en la imagen, fue uno de nuestros invitados para hablar de tiburones migratorios en el Día de los Peces Migratorios, que esto fue en mayo del año pasado.
Este año no hubo evento, entonces el evento o sea, es bianual. Entonces, dentro de un año, pues tendremos otra vez ¿cómo se llama? Este evento de los peces migratorios. Y pues bueno, vamos a ver qué tal. Entonces, dejo de compartir, admito al doctor Mario Jaime, ahorita en un momento estará con nosotros, ¿sí? Y a ver, ¿qué pasó? Ah, se está uniendo. Perfecto, perfecto, perfecto. Mi estimado doctor Mario Jaime, apenas está conectando el audio. Sí, ahí va, perfecto, ya estamos. Muy buenas tardes, mi estimado doctor Mario Jaime Rivera. Un gusto tenerte aquí ¿Qué tal, David? Buenas en tardes. este ¿Me escuchas espacio bien? de ictiología. Gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bastante bien. Digo, aquí yo escucho un poquito bajito porque no estoy usando la computadora de la facultad. Estoy usando mi laptop porque, pues, ya sabrás, las computadoras de las universidades a veces, aunque uno les pone el cuidado, no es lo mismo que las cosas personales, no están, funcionan mucho mejor. ¿Sí? Funcionan mucho, mucho mejor. Sí, pues estaba dando una pequeña semblanza de cómo te conocí, ¿no? O sea, primero te conocí como autor de un libro de divulgación, el libro de tiburones. Después, pues como les decía, tuve la fortuna de llevar un curso de tiburones organizado por la SOMEPEC y por la misma universidad donde labora el doctor. Y pues de ahí ha venido fructificando esta amistad. El doctor estuvo invitado también ¿cómo se llama? En el coloquio en el encuentro de peces migratorios. Aquí tenemos la imagen que usamos en aquella ocasión para hablar un poquito acerca del doctor Mario Jaime. Pero en realidad el doctor es mucho más prolífico que esto, ¿sí? No solo se dedica, a mí es de las cosas que me hacen, pues, admirarle bastante, porque no solo se dedica a las cuestiones científicas de los tiburones, sino incluso, eh, como lo mencionaba hace un momento, también tiene una novela extraordinaria que, sin embargo, pues sí lo deja uno con ciertas, porque es una novela cruda como es la naturaleza. La naturaleza no es buena ni mala, simplemente es, y así lo refleja en esta novela, Sangre en el Zafir. La vida de un tiburón blanco nos va llevando de la mano acerca de cómo se desarrollan estos tiburones, que de manera muy novelada, muy bonita. Tiene otros libros, lamentablemente no he podido leerlos, ¿no? Pero uno bastante famoso que acabas de promocionar, el de Lilith, ¿no? Sí, es una tragedia, una obra de teatro. Mira, sí, entonces, pues le damos la bienvenida al doctor y para ir entrando en materia, recordemos que pues este es un canal de divulgación y lo ve pues no solo gentes profesionales en el área, sino también lo llegan a ver pues niños, jóvenes, ¿no? Entonces yo me gustaría que nos platicaras un poquito cómo nace esta idea de estudiar biología. ¿Qué es lo que te motiva a estudiar biología? O sea, vamos a regresarnos con el Mario Jaime joven cuando está decidiendo qué estudiar. Bueno, pues fue un dilema muy grande porque eh, mi familia quería que yo estudiara medicina. Entonces, por eso, pues cometí el error de meterme al área 2 en la prepa 6. Eso es a veces lo que tienen las preparatorias de la UNAM, que uno tiene que escoger demasiado joven un área y a lo mejor, pues después quiere cambiar, pero ya es muy difícil. Yo es algo negativo que veo de ese sistema, de que eres demasiado joven para escoger.
Entonces, pues yo con la idea de estudiar medicina me metí al área 2, que era químico-biológicas. Pero lo que más me apasionaba en realidad era la filosofía y la literatura, pero pues eso estaba casi vetado en mi familia. Era pues como para morirme de hambre, ¿no? Entonces no pude entrar a la... Yo en esa época yo quería estudiar letras inglesas, es lo que yo quería estudiar, letras inglesas. O filosofía, pero tenía que meterme a otra área. Entonces, por miedo, por prejuicio y por ignorancia, me metí a área 2. Entonces, ya en tercero de prepa, yo no quería estudiar medicina porque, por muchos factores, pero no quería estudiar medicina. Entonces, a la hora de escoger la carrera, tenía que escoger una carrera de área 2 y ninguna me gustaba, pero a fuerzas tenía que ser de área 2. Entonces, en la fila, recuerdo que estaba pensando en la fila, ¿voy a meter medicina o no? O sea, fue de último momento. Y fue el día que mataron a Colosio, me acuerdo mucho. Fue ese día cuando llené la hojita y puse biología. en la mañana. Y lo puse en la mañana porque claro que no me van a aceptar, tengo muy mal promedio, casi nunca entré a la prepa. Entonces era como autosabotearme para que no me aceptaran. Pero resultó que sí me aceptaron y en la mañana y en la Facultad de Ciencias. Fíjate. Entonces podría mentir y contarte un cuento chino, pero mejor pues te digo la realidad. Así fue como decidí estudiar biología. Interesante, fíjate, interesante. ¿Hay médicos en tu familia o era un deseo como de muchas familias, ¿no? De tener un médico y tener un hijo sacerdote, que es así como que lo idóneo, ¿no? Sí, la familia, por un lado de los Jaime y por otro de los Rivera, hay médicos, hay licenciados, abogados, militares principalmente. Y sí, pero no, yo no quería nada de eso, nada de eso. Ya. Y fíjense, curiosamente entra a biología y ahora es un brillante investigador de tiburones, ¿no? Uno de los autores más reconocidos y de las personas más reconocidas a nivel nacional, ¿no? Entonces, es curioso cómo a veces los caminos, así que los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, ¿no? Muy bien. Sí, así es. Y ya entrando a la carrera, evidentemente, pues entras a ¿tú entras al nuevo plan de estudios de la carrera o entras al anterior? O sea, al plan de estudios de la carrera de la Facultad de Ciencias, No, ¿está ahorita? no me acuerdo, pero fui de la generación de la huelga del 2000. Ajá, Que ya sí, era el nuevo plan, ¿no? no me No, acuerdo no es si ya... cierto. Era el viejo plan y cambió cuando yo estaba en la carrera. Soy de la última o de los últimos del viejo plan de estudios. Sí, sí, porque... Sí, Afortunadamente. afortunadamente, sí, Era porque el el bueno. nuevo plan ya es No, mucho de biología molecular exactamente, y cosas por el estilo. El viejo plan era un enfoque, pues, un poco más amplio e incluso un poco más naturalístico, ¿no? Entonces, sí, así es. Ya me estás haciendo recordar tiempos oscuros, sí, ya me acordé. Sí, qué bueno que fui de las últimas de ese viejo plan de estudios porque todavía llevé pues paleontología, origen de la vida, o sea, era una visión más holística de lo que es la biología, micología, embriología, entonces, sí, fisiología, botánica, por ejemplo. Sí. Sí, que las botánicas fueron materias que yo les huía naturalmente, ¿no? O sea, para mí las plantas solo son buenas en ensalada, pero bueno, bueno, y ya estando en esto, No, a mí sí me gustaron mucho. fíjate, no, yo las plantitas así como que incluso recuerdo que postergué Botánica 4, que era plantas vasculares, y ya de repente, oye, pues yo ya quiero empezar hacer los trámites para la tesis y todo esto, y me falta una materia, pues cómo es posible, ¿no? Y no era una optativa que pudiera yo decir, bueno, elijo esta o esta, ¿no? Era una obligatoria, entonces, pues sí, fue Sí, así es. un poco difícil eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, y ya estando aquí, ya que de manera tan fortuita, de serendipia elegiste la carrera, ¿cómo es que llegas a los tiburones?
¿Cómo es que no te escuché lo último? ¿Se fue el audio? ¿Cómo es que decides especializarte en los tiburones? ¿Cómo es que dices, eso de Mm, los tiburones a Es mí que, me llama fíjate, la atención, a mí me gusta? ¿Cómo es que llegas ahí? lo que pasa es que yo trabajé varias áreas. Siempre me han gustado mucho los tiburones desde niño, me fascinaban, era de los animales que más me han fascinado. Pero de todas maneras me gustaba mucho la micología, me gustaba mucho la fisiología vegetal, Mm, adoraba los parásitos. Yo trabajé con el doctor Rafael Lamotte en el Instituto ujú, de Biología de la UNAM, con, con principalmente gusanos, nemátodos, ujú, acanocéfalos de peces de agua dulce. Lo que pasa es que él me corrió de su laboratorio, pero yo iba para parásitos. También estuve un tiempo en carcinogénesis, me gustaba mucho sobre el cáncer, pero no me gusta matar ratas, entonces, pues no podía, y no me gustaba tampoco estar en el laboratorio 20 horas, no quería eso toda mi vida. Estuve trabajando un poquito en biomédicas en cáncer. Teóricamente me fascinó, pero en la práctica me aburría mucho. Y ujú, trabajé también en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, principalmente para subirme a cruceros de zooplancton. Entonces trabajé un rato con zooplancton. De hecho, ujú, en la Universidad de Baja California Sur he dado plancton como optativa, porque también me gustó mucho. Pero al mismo tiempo me fascinaban los tiburones y tomé la materia con el doctor Leonardo Castillo, que era optativa de tiburones y rayas, era de condrictios, pero yo la tomé, o sea, ujú. Típico. la adelanté en el momento del quinto semestre que ya puedes tomar tu primera optativa, fue la primera que tomé, o sea, mis compañeros eran todos más grandes que yo, porque me fascinaban, pero la paleontología también me gustaba, o sea, había muchas áreas que me gustaban mucho. Y el maestro que más me impactó fue el doctor Antonio Lascano. Yo Ah, entraba a sus clases de origen de la vida, era de las pocas clases que yo entraba, porque a mí no me gustan las clases, y me fascinaba escucharlo y también me quería dedicar a eso. Entonces había muchísimas áreas, ¿no? Y estaba yo volando entre todas, pero al final conseguí un trabajo de observador a bordo ahí en los barcos camaroneros y atuneros de Tampico y de Veracruz. ujú, Y ahí con el doctor Leonardo Castillo aproveché para hacer mi tesis de licenciatura en pesca incidental de tiburones. Pero al mismo tiempo estaba haciendo mi servicio social con el doctor Mario Saucedo en el laboratorio de invertebrados y yo estaba trabajando con paralarvas de cefalópodos. ujú. Entonces, pues tenía varias opciones, pero no podía abarcar todo. Entonces, al final, las circunstancias se dieron para que hiciera mi tesis en tiburones. Y pues para allá me fui, pero yo, o sea, yo sé que lo que más he estudiado son tiburones, pero, o sea, nunca he pensado en especializarme en un sentido de que cierre las puertas a otras áreas de la biología, porque Ujú. realmente a mí me gusta muchísimo todo lo viviente y yo pienso que un biólogo debe ser eso, un biólogo, no un tiburonólogo o no alguien que se especialice solo en un gen o en una proteína, sino lo más que pueda abarcar, Ujú. es imposible, pero no cerrarse a lo holístico. A mí me gusta lo holístico. Me parece muy bien. Y entonces ahí comienzas con tu licenciatura, tu tesis de licenciatura en tiburones. Así es, sí. Te titulas y después, ¿qué sigue? Bueno, es que al mismo tiempo estudié en la SOGEM, que es la Escuela de Escritores de México. Entonces Mm, era medio esquizofrénico el asunto, porque mientras yo estaba haciendo una tesis de tiburones, también estaba haciendo una tesis del romanticismo ah, caray. del siglo XIX en literatura. Sobre los cantos de Maldoror, con otro de mis maestros, pero de la otra área, que es el doctor Juan Miguel de Mora, allí en la SOGEM, uno de los mejores escritores de México. Entonces yo recuerdo que me expulsaron de la SOGEM en noviembre, no es cierto, y en diciembre acabé biología del mismo año y estaba trabajando
trabajando en un instituto y decidí hacer una maestría en La Paz, en el CICIMAR, con el doctor Felipe Galván Magaña, Ujú. aprovechando que había trabajado con tiburones, pues había una oportunidad ahí con él también y ya pues viajé hacia La Paz a hacer la maestría en el CICIMAR. Ya. Entonces, licenciatura en la UNAM, maestría ya en En el Poli, porque el CICIMAR ujú, es del Politécnico. desde el Luego Poli. dicen que el clásico Sí. es Unión. Muy bien. Sí, en el clásico no sabías a quién irle, ¿no? O sea, No, yo siempre he ido a los Pumas. Yo jugué en los Pumas básquetbol mm, cuando estaba en la UNAM. ya. Yo siempre he sido Puma. Muy bien, muy bien. Eso es bueno. ¿Y el doctorado en dónde comienza? ¿En dónde lo haces? El doctorado lo hice en el CIBNOR, en La Ya. Paz también, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Había una codirección con el doctor Carabeo Patiño y el doctor Felipe Galván, y ahí Ujú. ya hice mi doctorado con isótopos estables de tiburón blanco de Isla Guadalupe. Ah, o sea que tú digamos, en el doctorado empezaste a ver esto de los isótopos estables, que tan importantes han sido y tan relevantes, ¿no? Así es. Hace tiempo hice la revisión de un artículo que me pareció interesante, y lo platiqué aquí en el Facebook de Etiología, acerca de que pues se aventaron la hipótesis los autores que, basándose en estudios de los isótopos estables, veían la posibilidad de que los tiburones blancos primitivos hubieran sido parte, parte de los factores que lograron la extinción del megalodón, ¿no? Entonces, pues digo, siempre va a ser una lucubración que no vas a poder probar a menos que te consigas el auto de Volver al Futuro y regreses a ver realmente qué pasó, ¿no? Pero fue un ejercicio interesante acerca de esto de los isótopos estables. Muy bien. Y bueno, después de esto, ¿cómo llegas a donde estás ahorita, a la universidad en la que estás ahorita? Pues por caminos muy turbios, estuve como catedrático también en el CIBNOR, me corrieron. En la Universidad Autónoma de Baja California Sur he estado en diversos momentos, o sea, no ha sido continuo. Los últimos 10 años he estado ahí porque me hice muy amigo de el doctor David Alfaro Siqueiros Beltrones del CICIMAR, que daba filosofía de Mm, la ciencia. Y por cosas políticas ya no quiso dar filosofía de la ciencia en la universidad, pero me estaba invitando a dar conferencias en el CICIMAR porque a mí me encanta la filosofía, había estudiado en la SOGEM, me gusta mucho la filosofía de la ciencia. De hecho, escribí un libro en coautoría con el doctor David Siqueiros de ujú. filosofía de la ciencia y me dijo que si quería dar la clase y dije que sí. Entonces empecé en la UABS dando y todavía sigo dando esa materia de filosofía de la ciencia, pero al mismo tiempo he dado varias, ¿no? Incluso la de conservación de condrictios también he dado ahí, pero continuamente lo principal que he dado es esa filosofía. Fíjate, o sea, qué curioso, ¿no? Lo que tanto te gustaba antes de elegir carrera, Sí, sin saberlo, le llegaste por otro lado, ¿no? sí, Bastante, bastante. se ha conjuntado, sí. Sí, muy bien. Y bueno, ¿y cómo es que decides empezar a escribir libros? Ya no digamos un libro científico, sino pues novelas como la de Sangre en el Zafir o la obra de teatro esta de Lilith. ¿Cómo es que llegas digo, ya estamos viendo que tienes varias inquietudes y no te conformas con estar en un solo lugar, ¿no? Eso es una enorme ventaja. Tu servidor pues es específico como dinosaurio y me cambian el bicho y me extingo, ¿no? Entonces, Entonces, pues esto es interesante. Y bueno, ¿y cómo llegas a la determinación? Bueno, quiero escribir una novela, quiero escribir teatro. ¿Es parte de Pues, este gusto que tenías de joven por la literatura? sí, de hecho desde niño escribo y, o sea,
La ciencia para mí es más nueva que el arte, porque yo empecé en el taller de teatro en la Prepa 6, precisamente, ahí a hacer entremeses cervantinos. Y después, cuando yo acabé la maestría, me fui a hacer un diplomado con Luis de Tavira en la Casa del Teatro en Michoacán, Mm, y con Jaime Chabó, con David Holguín, bueno, tuve compañeros como Conchi León, como Richard Viqueira, que son grandes dramaturgos actuales. O sea, el teatro también siempre ha sido como una esposa de la que no me he podido divorciar durante años. De hecho, yo he tenido un grupo de teatro aquí en La Paz durante más de 10 años, que se llama Cassandra Maledictio. Hemos montado varias obras. Entonces, yo empecé a escribir teatro y poesía mucho antes de la universidad, o sea, de la secundaria, en la prepa. La literatura ha mm, sido otra de mis grandes pasiones. El primer libro que publiqué de poesía se llamó La luz no envejece. mm, Y después logré ganar algunos concursos de poesía, principalmente un libro de poemas matemáticos que se llama Ontología del Caos. Y después, la novela de Sangre del Zafir la empecé a escribir justo el año en que acabé la carrera. Todavía yo no había visto Tiburones Blancos, pero ya estaba en los barcos tiburoneros. Y la ujú. acabé hasta que estuve en una estancia en Sudáfrica en el 2011, en Mossel Bay. Fui a hacer una instancia de investigación con Enrico Gennari, Ryan Johnson, ahí al Ocean Research en Mossel Bay con tiburón blanco. O sea que me tomó bueno, me tomó, sí, cerca de 10 años escribir Sangre en el Zafir. Y yo quería escribirla en clave de ficción y novela, como un canto al océano. Me permitía el arte te permite una libertad que el rigor de la ciencia no te lo puede permitir, evidentemente, Ujú. ¿no? Y pues así, o sea, siempre han sido mis pasiones, de la escritura también, sí. Ujú. Pues qué interesante y qué padre, ¿no? Que puedas, y acabas de decir una gran verdad, en el arte puedes tener tú la plasticidad de hacer muchas cosas que la ciencia por sus mismas reglas y todo, te ciñen completamente a ciertas cuestiones, ¿no? Y cuidado, te sales de ahí porque pues esto pues trae como consecuencias que ya no te aceptaron el artículo en determinada revista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Claro. es bastante interesante. Y bueno, en la actualidad, ¿qué es lo que ya yendo hacia la ictiología, qué es qué es a lo que te dedicas? ¿Cuál es tu área de especialidad dentro de los condrictios, dentro de los tiburones? Ujú. Lo que he hecho en tiburones es principalmente oceanografía ligada a su distribución. Por ejemplo, en la maestría hice correlaciones de eventos oceanográficos como el niño y la niña, Ujú, correlacionados con abundancia de tiburón azul, tiburón maco y tiburón piloto enfrente de las costas de Baja California. Durante el niño, dos eventos que fueron del 99 al 2001, que fueron muy fuertes. Eh, ajá. También migración del tiburón blanco de Isla Guadalupe, Mm, ido a través de isótopos estables, hábitos alimenticios de tiburón blanco principalmente. Con tiburón blanco yo empecé a trabajar desde 2005 en Isla Guadalupe, o sea, años antes de hacer el doctorado, porque yo mm, el doctorado lo empecé hasta el 2010. Entonces ya ya. 5 años antes ya estaba trabajando con tiburón blanco también. He trabajado con tiburones de profundidad, como el Cephalurus cephalus, que es el tiburón renacuajo, Ujú, que, bueno, todavía hay artículos que están en el tintero justo de todo lo que sacamos de tiburón renacuajo, parásitos que encontramos ahí, este récord de tallas. Es un tiburón muy poco conocido, es un tiburón pequeñito, pequeñito que vive a más de 400 metros de profundidad. mm, Entonces, también me interesa mucho el área de peces de profundidad. En México es un área todavía muy poco explorada, que es muy interesante. Y en general, ecología, últimamente he estado en proyectos con el doctor Pablo Hernández en la UAPS,
trabajando sobre todo biomagnificación y bioacumulación de diversos contaminantes, utilizando a los tiburones como mesodepredadores, ¿no? La mayoría de las especies no son depredadores tope, son mesodepredadores en ambientes marinos que tienen niveles tróficos muy robustos o cadenas tróficas muy robustas, donde los contaminantes se biomagnifican muy rápido. De hecho, con él también edité un libro con el CONACYT, que lo pueden encontrar en línea, que se llama Bioacumulación de contaminantes orgánicos en cadenas tróficas marinas. Es del doctor Pablo Hernández y un servidor. Y tiene artículos de varios investigadores nacionales e internacionales. Entonces, es un área muy interesante que últimamente también estoy explorando. Entonces, en general, la ecología, ¿no? La ecología en general de los condrictios Muy es lo bien. que me interesa mucho. Pues está bastante interesante y bastante bien. Oye, hace tiempo escuché una noticia que pues no supe cómo interpretarla, ¿no? No supe si alegrarme o preocuparme, donde hablaba que ya parece que la parte turística esta de ir a bucear con el tiburón blanco en jaulas se iba a quitar, que ya nada más iban a permitirle el acceso a los investigadores. ¿Tú qué sabes de esto y si puedes darnos tu opinión? Yo no supe qué opinar. Por un lado pensé, dije, bueno, estuvo bien, sobre todo por aquel tan sonado caso del tiburón este que se atoró en una jaula de un prestador de servicios que no cumplió con los requerimientos, ¿no? Y a la hora de que se zafó, el animal se fue sangrando y parece que sí lo encontraron muerto. Entonces dije, bueno, puede ser benéfico, pero también, pues para la gente como yo, que no nos dedicamos a la investigación en tiburón blanco, pues es la única oportunidad de estar cerca de un tiburón blanco. Digo, a menos que un día me eche un clavado y me salga, ¿no? Pero ahí sí, excuso decirte que si Jesús caminó sobre el agua, yo lo haría igual, ¿no? O sea, por el pavor de estar cerca de ese animal tan impresionante, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu opinión acerca de eso y qué tan cierto es esto de que se iba a quitar ya esta actividad turística? No, bueno, es cierto. Eso fue en octubre del 2022, donde precisamente, pues 5 empresas de ecoturismo de observación de tiburón blanco presentaron incluso demandas de amparo ante el gobierno mexicano, pero bueno, fue una decisión de la CONAMP que publicó las modificaciones en el programa de manejo, que de hecho ese programa de manejo surgió de varias reuniones donde nos reunimos investigadores a lo largo de 2 años, y ahí se discutieron pues muchas cosas, ¿no? Sobre el nuevo programa de manejo de tiburón blanco. Y una de las cosas pues más importantes fue eso, que toda actividad turístico-recreativa con tiburón blanco se cancelaba. Se cancelaba. Y esto afectó pues a empresas que principalmente están en Ensenada, en México, pero sobre todo en San Diego, en los Estados Unidos, ¿no? Que dejan miles de dólares, pues, de ganancias para esas empresas. Ahora, hay muchos factores y muchos niveles depende de dónde te pongas, ¿no? Por un lado, pues, pues es triste porque muchas personas de todo el mundo pierden una gran oportunidad de ver a un animal tan majestuoso en su hábitat natural como es el tiburón blanco. Y pues es una pena, ¿no? Yo como soy medio anarquista, a mí no me gustan las leyes, ¿no? Y cada vez que prohíben algo, a mí me da un picón, un picosor horrible, un escozor espantoso. Ahora, los que defienden que esto es correcto tienen diversos argumentos, ¿no? Este país es un país muy corrupto a todos sus niveles. Entonces, a veces no se respetan muchas regulaciones que están en el papel, pero ya en el campo, digamos, en la materialidad, no se respetan. Hay actividades muy turbias que tú sabes bien y el público mexicano también sabe bien de lo que estamos hablando en nuestro país, y Isla Guadalupe no es la excepción de esas actividades. Entonces hay muchos intereses, ¿no? De políticos, económicos, de conservación.
hay organizaciones no gubernamentales que también tienen fondos e intereses económicos ahí, el gobierno, los pescadores, la Marina Nacional. Es una pelea de gallos, es un relajo como todo en México. Por un lado hay caprichos, por otro lado hay argumentos pseudocientíficos, por otro lado hay argumentos que se hacen pasar por científicos. Tuvo mucho que ver ese evento donde terminó decapitado un tiburón blanco. En todos los países, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, donde hay esta actividad, siempre hay accidentes, siempre hay accidentes. Estás hablando de animales salvajes y tarde o temprano tenía que ocurrir un accidente como ese, ¿no? Tarde o temprano va a haber un muerto, ya sea un humano o un tiburón. Ha pasado en todos los países, pero bueno, en vez de regular o de otra manera, ellos determinaron de plano cortar. Esperemos que sea un corte momentáneo o de pocos años, no se sabe. Luego cambian las administraciones, los intereses, todo vuelve, todo vuelve. Entonces, por un lado es una pena, pues siempre es una pena, ¿no? Privarnos de ver un animal tan hermoso a la mayoría de las personas que pueden acceder a él. Hay una tesis que se la recomiendo del doctor Edgar Becerril, que hizo su tesis de maestría sobre comportamiento de tiburón blanco en Isla Guadalupe, correlacionado un poco con las observaciones en jaula y cómo afectaba el ecoturismo o el turismo en jaula a la conducta de los animales. Y de ahí se desata toda una polémica de que algunos dicen que sí afecta a la conducta, otros que defienden que no es para tanto. Y bueno, es una pelea de gallos, ¿no? Sí, exacto. Pero es interesante porque estás tocando un punto bastante importante. Evidentemente, uno es, cuando estás fuera de este ámbito, o sea, de la investigación propia en tiburones, pues uno recibe la noticia, pero por ejemplo, yo no sabía esto, ¿no? Que había habido una comisión de científicos, lo cual se me hace loable. ¿Por qué? Porque pues son los que pueden emitir una opinión objetiva fuera de cualquier interés, porque si esa reunión la hacen nada más, digamos, el club de No Topi creo. de los prestadores de servicios, pues eso es con tal de ver los billetes, sí, no pasa nada, es muy seguro, ¿no? Entonces, pues me parece interesante esto. Aquí sí voy a hacer una pequeña acotación, una pequeña acotación. Yo sé que tendemos a ver a la ciencia porque nos gusta y nosotros somos científicos como algo un poco objetivo, pero la realidad es que no es cierto. La opinión de un científico no es ciencia. La ciencia es metodología, descripción y teorías. La opinión no es ciencia porque entonces seríamos religiosos, seríamos como sacerdotes. Entonces, eso lo decía Platón, doxa no es episteme, es decir, opinión no es conocimiento. Un científico puede tal vez opinar con ciertos argumentos basados en datos un poquito más objetivos. Pero eso no quiere decir que su opinión sea la verdad. Y tampoco quiere decir que por ser científico no hay intereses económicos ahí. Hay que tener cuidado. Los científicos, al pertenecer a asociaciones o tener nuestras asociaciones, etcétera, es una actividad humana y donde hay humanos hay conflicto e intereses económicos. Entonces, sí, está muy bien la opinión, está muy bien la opinión, pero la opinión de un pescador va a decir que es tan válida porque él está ahí, por ejemplo, ¿no? Está mucho más que un científico. Por ejemplo, puede ser más empírica, ¿no? Entonces siempre hay que tomarlo con matices. Pero bueno, eso nada más es una ardillez mía. Sí, no, en eso tiene razón, ¿no? O sea, sí, siempre va a haber, también no sabes, el científico que, pues desgraciadamente, a lo mejor algún grupo le llegó al precio, ¿no? Y va a defender una idea a capa y espada por los intereses económicos que le está generando también, ¿no? Y no solo por eso, o sea, si nos ponemos fuera de, ok, porque si no suena como mucha conspiración, pero incluso los científicos somos tontos, somos humanos, cometemos errores y a veces nos equivocamos mucho.
Y no porque un trabajo científico, por muy riguroso que sea, te dé unos datos, quiere decir que esa es la realidad. Quiere decir que solamente en esa metodología, en ese momento, esos datos describieron lo que era un fragmentito de la realidad. Entonces no hay que confundir los resultados científicos con la realidad del mundo. Exacto. Ajá, entonces a lo mejor no es tanto porque seamos malvados o no, sino que simplemente nuestra perspectiva es muy rigurosa, entonces es así. Uh-huh. Ahí es cuando toma sentido el dichoso principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que bueno, él lo enuncia para una cuestión subatómica, pero ya si lo llevas a otros ámbitos en la ciencia, pues sí, o sea, no vas a poder, a poder conocer un pedacito de realidad, ¿no? Un pedacito de realidad que no va a ser exactamente toda, ¿no? O el otro ejemplo que me gusta tanto, que utiliza mucho el doctor Morrone en sistemática, de que meten personas a un cuarto oscuro donde hay un elefante. Unos tocan la cola, otros tocan las patas y otros tocan la trompa. Entonces, cuando salen, les dicen, oye, ¿cómo es un elefante? No lo vieron, ¿no? El que tocó la cola, pues te va a decir, es delgadito, flexible, tiene pelos en un extremo, etcétera, etcétera. Los que tocaron las patas van a decir, no, no es cierto, no es grueso. Y los que tocaron la trompa, oye, no es tan grueso y sí es flexible, no es tan duro, ¿no? ¿Cuál tiene la realidad? Esa es una vieja fábula. O sea, los tres tienen la realidad, pero una realidad muy, muy, muy fragmentada, ¿no? Entonces, pues es lo interesante y es yo creo que lo deseable de cuando hay intercambios científicos, ¿no? Entonces, está interesante lo que mencionas, ¿sí? Y bueno, pues que, por un lado, como dices, qué triste, pero pues como dices, son modas, ¿no? Tal vez los que lleguen quieran deshacer lo que hizo la organización gubernamental anterior y no, ya ahora otra vez el ecoturismo con tiburón blanco, ¿no? Ahí también Entonces, hay una campaña también del otro lado de las empresas estadounidenses que también son medio amarillistas, porque yo he visto en el internet como ya les quitaron su negocio en México, empiezan a atender a un tipo de amarillismo de que van a matar a todos los tiburones, pescadores furtivos mexicanos, de que se van a aprovechar de eso, como si ellos cuidaran el área natural solo por ir a emborracharse ahí con modelos de Playboy en jaulas. Entonces hay que tener cuidado con todas las informaciones, porque depende de cada información, detrás hay un interés económico distinto. sí. Entonces, sí, Sí, cuidado. no, y sobre todo los norteamericanos han dado perfecta muestra de eso, ¿no? En alguna ocasión me acuerdo que hubo una noticia que me explicó precisamente hablando un poquito de lo que te gustaba, la fisiología vegetal, que decía, no, no, es que las naranjas mexicanas traen una cantidad de agroquímicos que superan los estándares de la FDA, ¿no? Entonces, por eso ya no les compramos naranja. Claro, es político, es Y, político. y este profesor me explicaba, dice, no, que no sean mentirosos, dice, lo que pasa es que esta ocasión tuvieron mucho éxito con sus cultivos, entonces lograron una cierta independencia alimentaria en términos de naranja, entonces no necesitan la naranja mexicana, pero es el afán de estar golpeteando a los demás y no, Es cuidado. política. ¿Sí? Porque hasta alguien hizo la broma, ¿no? De que podías matar zancudos con jugo de naranja, ¿no? Claro. Por la cantidad de agroquímicos. Entonces, pues es interesante como bien dijiste, ¿no? El científico es humano, también se equivoca, también comete errores, ¿no? Y luego también, dice que vive como héroe, vive lo suficiente para ser un tirano, ¿no? Lo que ahorita está pasando con Luc Montagnier, que en los 80s, 90s fue el héroe descubridor del virus del SIDA, y ahorita con los argumentos que tiene ya propios de una persona anciana, dices, oye, no inventes, ¿no? Pero así, oye, pues qué interesante, qué interesante. Y
¿Qué viene en el futuro para el doctor Mario Jaime? ¿Qué No, pues si viene en el supiera sería futuro? millonario. Si supiera sería millonario y iría al casino de inmediato. No, lo que sea, pues yo espero seguir a ver qué va saliendo y pues como siempre es que mi vida es un poco caótica o ha sido un poco caótica. Este, pero pues ahí está la pasión, o sea, yo quiero seguir investigando en todas las áreas posibles y escribiendo, eso es lo único que puedo decir. Ahora, el cómo, cuándo y dónde, eso ya no lo sé. Exacto, sí, es un poco incierto, ¿no? Y hay que ir avanzando para ver, a lo mejor me voy por aquí y resulta que no era por ahí, pues tienes que regresar de alguna manera, ¿no? Oye, pues yo te agradezco muchísimo la breve entrevista. Eh, La verdad es que nos mostraste ahorita algunas cosas, platicamos de algunas cosas interesantes, ¿no? No solo de tiburones, ¿no? Eh, para muchos es uno de los, es muy curioso el ser humano, es uno de los animales que más terrores causa, pero sin embargo es como, ahora sí que la curiosidad mató al gato, ¿no? Es, híjole, ¿qué estará pasando? ¿Cómo serán? Etcétera, etcétera, ¿no? Y pues es un animal silvestre como cualquier otro que pues, puede reaccionar de manera muy truculenta o puede ser un gigante gentil. Hace poco estaba viendo con mis alumnos aquel video de unos buzos, me imagino que son de estos que colectan moluscos, que en lugar de traer tanque traen una manguera. Ahorita se me olvidó el nombre de la manguera esta. Ah, sí, los que bucean por Abulón, ¿no? Ajá, y que se voltea a ver al compañero y de la nada, porque Ese, está el agua muy turbia, se materializa un tiburón blanco gigantesco claro. y solo le pone un zape en la nuca con el morro, ¿no? Como dije, Sí, no, si el animal se decide y abre la boca, ahí deja la cabeza este cuate, ¿no? O sea, sí, sí, entonces, lo decapita. entonces, pues así, ¿no? Y Que bueno, así pasó con un buzo mexicano este año, a principios de año. ah, sí. Sí, un pescador de Abulón de Sonora fue decapitado por un tiburón blanco. Entonces uno se puede Mm, imaginar que fue más o menos lo mismo, pero aquí sí le tocó la mala suerte de que sí le mordió la cabeza, ¿no? pues sí, Y así es la naturaleza, es un azar, es un azar. pues Ujú. sí, sí, exacto, ¿no? El tiburón no lo hace con ningún afán de malévolo, ¿no? Sino pues nada más dice, a ver, es comida y recuerdo tanto esa parte de tu libro que tanto me impactó, ¿no? Y que tanto les menciono a las personas cuando intento hacer divulgación sobre tiburones, porque muchas personas dicen, es que el tiburón me va a comer. Sabemos muy feo para los tiburones, ¿no? Y lo mencionas en tu libro, que usualmente muerden y escupen. El problema es que en la mordidita, pues ahí se te puede ir la vida, ¿no? En la probadita que van a dar, ¿no? Sí, Y como les he dicho luego a mis alumnos, le digo, hasta el más gordito no tiene la cantidad de grasa que una foca, entonces, pues no, y no sabe tan rico, ¿no? Entonces, acaban escupiendo, ¿no? Bueno, sí. y ya para ir terminando, hablábamos un poquito de la cuestión de ecoturismo de tiburones en México. En Sudáfrica, ¿tienes tu idea si ha habido algún tipo de regulación o algo esto de fotografiar a los tiburones que saltan con muñecos, con domis que les hacen ahí para hacerlos saltar? ¿Ahí ha habido algún tipo de regulación? ¿Ha habido algún tipo de problema en algún momento? No, eso es principalmente en Sudáfrica. En Sudáfrica, justamente hacen eso, domis o tablas de surf con una piel de foca y a toda velocidad para que el tiburón las persiga y saltan y tomen las grandes fotografías que hemos visto. Ujú. Pero en Sudáfrica no hay regulación de eso. Y se han tomado fotos maravillosas. De hecho, yo estuve ahí se llama Chris, el fotógrafo que toma esas fotos. Ya Ujú. ahora muchos hacen lo mismo, pero él fue el primero en comenzar esta técnica para atraer a los tiburones blancos. Y fue extraordinario, es extraordinario allí.
sí ha habido incidentes que tiburones han caído sobre las lanchas, sobre Ujú, los botes, pero bueno, ni modo, así es. exactamente. Y en México no tanto. En México hay relación principalmente con tiburón toro, en Cabo Pulmo y también en Puerto Morelos, Ujú, de cierta distancia, ¿no? Cuántos buzos en el área, también con nado con tiburón ballena en Holbox, también aquí en la Bahía de La ujú. Paz, a qué distancia las pangas, el número de pangas que pueden acercarse, pero está creciendo el ecoturismo, el buceo. En Los Cabos ya hay varias empresas que llevan a bucear con tiburón maco y tiburón azul. Mm, No está totalmente regulado eso, pero cada vez va a ser más común el ecoturismo en México, en muchas áreas del país con tiburones de muchas especies, y vamos a ver hasta dónde llegan las regulaciones. sí, sí, porque desgraciadamente, pues hubo el caso, ¿no? Del que salió, no supe exactamente en dónde, ¿no? Pues salió en las redes sociales de el tipo que se monta en un tiburón ballena, me parece que era de noche y todo, y lo ve cerca y se avienta a montarlo, ¿no? Así como que, bueno, y ¿qué te deja eso de beneficio en Sí, bueno, ya. lugar de solamente contemplar al animal, ¿no? Cómo se desarrolla naturalmente, ¿no? Entonces, cosas así, o el casi accidente que hubo con un tiburón tigre precisamente Bueno, sí. en Quintana Roo, creo, cuando estaban observando tiburón toro, y que una tintorera casi muerde a uno de los turistas, ¿no? Y creo que fue ahí, porque estaban, así como se ponen yo los que sé que hacen eso son los Phantom Divers, es un grupo que ahí en Quintana Roo, Ujú. y estaban así formados y se acerca la tintorera por atrás, le quiere dar la probadita y uno de los guías se mueve a intentar mover al animalón, pero Sí, ipso facto, porque si no, pues también lo hubiera decapitado, ¿no? el tiburón tigre es el segundo lugar en especie de tiburón después del blanco que más humanos ha matado. Y su conducta es muy ambivalente. O sea, es un tiburón que se come todo, come basura, o sea, es el basurero del mar. Ujú. Y por su tamaño resulta muy peligroso y no se sabe cómo va a reaccionar nunca, ¿no? Y es de los pocos tiburones o de las pocas especies de tiburón que sí han matado humanos buceando, cuando el humano bucea. Hay muchos casos, ustedes revísenlo, contemporáneos también, y hay buzos que saben ya tratar más al tiburón tigre, pero son buzos muy, muy especializados y con muchísima experiencia, sobre todo en Tiger Beach, en las Bahamas, que es donde más atraen tiburones tigre para el Ujú. ecoturismo. Y puede ser, fíjate que en Quintana Roo y la mujer es un buen negocio atraer tiburones tigre, pero siempre, el tiburón tigre siempre va a ser muy peligroso y no sabemos cómo va a reaccionar. Ya, muy bien. Pues Mario Jaime, te agradezco mucho tu tiempo, la disposición que tuviste para este pequeño enlace en vivo. La idea que tenía yo no solo era hacer divulgación, sino empezar a entrevistar a especialistas, ¿no? Y que nos platiquen un poquito, sobre todo, como te digo, como de repente he visto que esto llega a personas que están así como que a veces en plena toma de decisión de qué quieren hacer con su vida, ¿no? Entonces yo creo que es interesante saber que no siempre es así como el virtuoso de la música, ¿no? Que desde chiquito lo pusieron a estudiar, cuando llega a lo mejor alguien de 15, 16 años y le gusta la música y resulta ser hasta más virtuoso que el que lleva años estudiándolo, ¿no? Y pues te agradezco mucho la disposición, te agradezco mucho las respuestas, tu tiempo. Yo sé que estás bastante ocupado siempre que te sigo en las redes sociales, pues veo que ahora estás ya, si no presentando la obra de teatro, estás con algún taller de filosofía de la ciencia, precisamente, ¿no? Entonces,
Pues muchísimas gracias. Y pues Así estamos es. en comunicación. Claro que sí, Estamos David. en comunicación y te agradezco mucho tu tiempo y pues seguimos aquí. A ver en qué momento hay otro curso y pues lo vamos a promocionar fuertemente ahí en el Bueno, Facebook muchas gracias, David. Gracias a de ti. Ictiología. Hasta saludarte como siempre. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Pues esta fue una entrevista tal vez un poco mal organizada, mal dirigida, es culpa de su servidor, pero pues nos enteramos de cosas interesantes acerca de de un excelente investigador como es el doctor Mario Jaime Rivera, ¿no? Que pues a veces uno tiene ciertas ideas y piensa que pudiera ser las cosas de cierta manera, ¿no? Que son gente que ya traen esa chispa, eso desde pequeños y pues vemos que no, ¿no? Entonces, pues resulta interesante lo que nos platicó. El doctor es alguien sumamente preparado en filosofía de la ciencia, quien me ha corregido muchas veces cuando he cometido equivocaciones en términos de descripción de la ciencia, en términos de cómo es la ciencia, pues ha sido precisamente el doctor Mario Jaime y yo se lo agradezco, ¿no? Porque es una manera constante de seguir creciendo y seguir aprendiendo. Bien, pues aprovecho el espacio para pedir una disculpa que la plática del día de mañana no se va a poder dar. Se aplazó 8 días más. Por una simple y sencilla razón, aquí en la UNAM estamos en periodo ya de término del semestre y se vuelve un poco caótico todo esto, entonces es estar calificando el grupo que yo tengo de anatomía de vertebrados, además soy el auxiliar, llevo un enlace de la facultad con el programa de ciencias biológicas, también ahí están a final de semestre, entonces todo esto ha provocado que esta semana sea singularmente y particularmente caótica. Entonces, por eso fue que es un artículo que no vamos a dejar de revisar, de platicar, porque es interesante, ¿no? Bastante interesante. De hecho, a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque pues fue uno de los temas un poco controversiales que manejé en mi tesis de maestría. Mi tutor de maestría es un extraordinario anatomista, no creo que haya quien se le compare aquí en México. Sin embargo, en algunos aspectos, algunas cosas, todavía es muy reticente a algunas cuestiones que pudieran ser novedosas, ¿no? Entonces, por lo mismo, pues cuando propuse yo o sea, dentro de mi tesis de maestría fue uno de los capítulos y temas que toqué. Fueron discusiones bastante fuertes con el doctor, ¿no? Y hasta que me dijo, ya cediendo un poco, me dice, bueno, ponlo e intenta convencerme, ¿no? Entonces me dediqué a investigar. Este artículo es nuevo y presenta algo de lo que yo ya tenía duda, el enlace de 4 barras en cíclidos, el cual resulta interesante. Ahora, es curioso, ¿no? Porque tuve yo una alumna que se dedicó a anatomía de serpientes y ella quiso llevar ese enlace de 4 barras a las serpientes y es muy diferente el mecanismo de alimentación. Entonces, por lo mismo, ahí no tiene una cabida, una entrada, ¿no? Entonces, dentro de mañana en 8 tenemos este tema, que es el último tema, digamos, se va a oír raro, va a ser el último tema de mayo, y en la semana, perdón, yo les voy a poner el calendario el calendario ya del mes de junio. En el mes de julio considero que a lo mejor sí va a haber enlaces live, pero van a ser un poco más espaciados porque nos encontramos de vacaciones aquí en la universidad.
Entonces, por lo mismo, la consulta de algunos artículos, voy a procurar bajar artículos, la consulta de algunos artículos se vuelve difícil. ¿Por qué? Porque la universidad aquí nos paga la suscripción a las revistas, siempre y cuando se detecte que la red pertenece a la UNAM. Entonces, cuando te conectas, por ejemplo, de una red doméstica, como es la red que tenemos en casa, generalmente no tenemos acceso a los artículos. Entonces, por eso se vuelve un poco complicado. Pero bueno, les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho la paciencia, espero que les haya gustado la entrevista. En el mes de junio también vamos a tener temas y vamos a tener una entrevista al final de mes para pues conocer algún otro científico que a veces pues solamente el objetivo que busco yo en entrevistar a los científicos que se dedican a ictiología es precisamente que la gente los conozca, que la gente sepa qué es lo que hacen y que no nada más seamos conocidos en el gremio, ¿no? Porque en el gremio, pues, por ejemplo, ahorita platicaba con el doctor Mario Jaime, fulano de tal, ok, sí, ya sé quién es, ¿no? Fulano de tal, ya sé quién es. Pero para mucha gente de fuera, pues es así como que, bueno, ¿y de quién habla, no? O sea, entonces es un poquito la intención de que vayamos conociendo a la gente y bueno, del doctor Mario Jaime, lo mismo se pueden encontrar un libro científico acerca de tiburones que se pueden encontrar una novela, ¿no? E incluso una novela que ni siquiera tenga que ver con tiburones, ¿no? Dado los amplios intereses del doctor. Pues muchísimas gracias por todo esto. Quedo al pendiente si hay algún comentario aquí en el chat. Estoy viendo, parece que no. Y bueno, esto se va a subir en Facebook, ya está, en el Facebook de Ictiología ya está, pero se va a compartir en varios sitios. Les agradezco mucho la atención. Luis Jacques, un gusto como siempre saludarte, ¿sí? Entonces les agradezco mucho la atención. Seguimos en comunicación y la próxima semana nos vemos con el tema del enlace de 4 barras en cíclidos. Y vamos ya entonces, junto con la charla, daré a conocer el calendario. Bueno, este lo voy a dar a conocer en la semana, el calendario de las charlas del mes de junio. ¿Y quién va a ser? Ahora va a ser una dama. ¿Quién va a ser nuestra entrevistada como especialista en el área de ictiología? Especialista en algunas cosas, sobre todo en anatomía. Ya veremos de quién se trata. Muchísimas gracias, que tengan ustedes una buena tarde y pasen un muy bonito fin de semana.